un poquito a la mitad de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, con muchísimas enseñanzas y bueno, algunas un poco profundas, no tan sencillas, pero el Señor nos ha ayudado. Capítulo 9, vamos a leer en el nombre de Jesús. La Reina Valera tiene un título que lo dejé así tal como está: los derechos de un apóstol. Dice el versículo número 1: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Vamos a orar al Señor, que Dios nos hable en esta mañana y nos enseñe a través de la palabra. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque la palabra tuya es eso, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra que convierte el alma, Señor. Es la palabra que nos salva. Es la palabra que nos guía, que nos da esperanza, que nos da luz. Úsame ahora, Señor, para que pueda comunicar el mensaje como debo de hacerlo, Señor, por la autoridad del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiga a los que oyen, bendígalos en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, saludar a todos los que ya están en esta transmisión y que no he saludado, un cordial saludo, un abrazo de aquí. Como ahora hemos acostumbrado nuevos términos, se van acuñando, un abrazo virtual. Entonces, un abrazo en el nombre del Señor para todos ustedes y me alegra saludarlos. Bueno, en esta mañana siempre en las alboradas tenemos pues hermanos de diferentes lugares, de aquí de la Iglesia del Señor. Bueno, aquí en Altamira, donde yo estoy trabajando, por su gracia, hay un buen número de hermanos que están ahí siempre fieles, conectaditos. El Señor los bendiga, mis amados hermanos, un abrazo para ustedes. Los hermanos de diferentes congregaciones aquí en la ciudad de Bucaramanga, los hermanos que están en Colombia también, que nos sintonizan, nos siguen, los hermanos que están en el extranjero, también les saludamos. Tenemos hermanos que están en Europa, que están en Canadá, en Estados Unidos, que nos han conectado, que están en África. Desde África tenemos sintonía. Ya en África en algunos lugares están de noche, bien avanzada la noche, y allí están. Así que Dios los bendiga de una manera maravillosa. Bueno, y algún compañero que a veces está ahí conectadito, el Señor te bendiga, ministro, también, y siga derramando de sus bendiciones en todos. Y también pues no dejando de saludar a nuestros amigos simpatizantes que han llegado. Paz de Cristo, Dios los bendiga grandemente. Y bueno, vamos a la palabra. Este tema que tenemos aquí, sigue hablando el apóstol Pablo de las situaciones. Ha terminado, hemos visto el capítulo 8, que son respuestas a las respuestas a la carta, porque los corintios le enviaron una carta al apóstol San Pablo. Bueno, del grupo de hombres que lo estaban ministrando, como fue Pablo, como fue Apolos, como fue Pedro o Cefas, como lo menciona ahí, a quien le enviaron una carta que uno tiene evidencia es a Pablo, y Pablo les responde. Así que por eso en el capítulo 7 respondió sobre problemas de sentimentales, las relaciones.
los solteros, los casados, las viudas, les respondió y explicó. En el capítulo 8 habló del culto que se celebraba en esa ciudad, de cómo ofrecían el culto los que no habían conocido al Señor y cómo de alguna manera estaban participando algunos de ese culto, de esas comidas. Así que va explicando todo. Ahora en el capítulo 9 entra a hablar de algo que pues que no se lo habían preguntado. Aquí no está dando respuestas. Aquí está afirmando algo de lo que es ser un apóstol, de los privilegios que tenía como apóstol del Señor, como enviado, como mensajero, porque eso es la palabra apóstol. Apóstol es una palabra en griego, apóstolos, que tiene una significación en español. Era un enviado, era un mensajero, un misionero, exactamente. Así que Pablo empieza con su estilo que él usa como escritor, una persona muy versada, muy intelectual en la época, conocedor de varios idiomas, y entonces él usa su famosa retórica de pregunta-respuesta. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Parece que Pablo tiene que empezar ahora a resaltar qué es el ser un apóstol, cuál es la libertad que tiene, qué es lo que él ha conocido, a quién fue que conoció, a quién él tuvo una experiencia de ver, porque aunque no vio físicamente al Señor, él ha visto la obra del Señor y él pues lo que vio fue un rayo de luz que lo dejó ciego. Así fue que conoció él al Señor. Pero también él ha conocido algo importante y grande, y es la obra que Dios ha hecho allá en Corinto. Y es ese grupo de convertidos, esa iglesia, esa cantidad de creyentes, dice, ustedes son también la obra del Señor, pero aquí empieza a subrayar, a dejar en claro algo. No sois vosotros mi obra en el Señor. Y en el versículo 2 dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Si así para otros no soy enviado, no soy el mensajero. Si no fui el enviado, si no fui el mensajero, para vosotros ciertamente lo soy. Bueno, se está refiriendo, pues por supuesto, a un grupo que ahí dentro de los Corintios, si traemos a memoria el primer capítulo, el segundo y el tercero, ha mencionado, en el 1 y en el 3, ha mencionado con claridad la situación que había de preferencia de los predicadores que habían llegado, y algunos entonces decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. 4 grupos en que se había dividido el grupo de creyentes, y entonces entre ellos habían algunos que decían que Pablo no era el enviado, no era el mensajero. Sin embargo, Pablo tiene que resaltarlo aquí a partir de este momento en su escrito que les envía, en su carta, y decirles, no soy eso, ciertamente, aunque para algunos
no lo sea, para vosotros ciertamente lo soy. Soy el mensajero. Fui el que me envió el Señor aquí. Bueno, el Señor lo había llamado y había dicho de Pablo que él lo iba a enviar. Yo te envío a los gentiles. Así es que dice el texto en Hechos de los Apóstoles. Y también decía, yo le mostraré, yo le voy a mostrar cuánto le va a tocar padecer por causa de mi nombre. O sea que no iba a ser fácil la tarea. Iba a tener momentos duros. Y aquí Pablo está mencionando porque quiere sanar un grupo de creyentes, quiere que vuelvan a la armonía, a la comunión, a esa vida del Espíritu. Y por eso Pablo tiene que expresar y escribir en esta carta, porque esta carta tiene una explicación completísima. Ahí prácticamente está la obra del Espíritu Santo, los dones se explican es aquí, la resurrección de Cristo se explica es aquí. Hay muchísima explicación en esta carta. Entonces dice, si para otros no soy, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. O sea, que quienes pueden testificar, quienes pueden documentar, quienes pueden dar la aprobación de que este hombre fue el enviado del Señor, son exactamente el grupo que está en Corinto. Un documento, para que tenga validez, definitivamente cualquier documento que se quiera hacer con validez debe tener la firma, debe tener el sello. Los reyes antiguos, cuando hacían un decreto, para que el decreto cobrara validez tenía que tener el sello. Para los antiguos el sello estaba en su anillo. Entonces si le ponían el anillo, ahí estaba el sello, eso quería decir que era un decreto. Y Pablo dice, y Pablo llevándolos a los corintios a reconocer la autoridad, porque aquí está, porque el sello que se le ponía a un documento le daba una autoridad. Era un documento que se tenía que observar como algo especial, no venía de cualquier parte, venía de una persona con una alta responsabilidad, había sido puesto para algo ahí. Eso les indicaba, Pablo le dice a los corintios que ellos tenían el sello, en ellos se veía el sello del apostolado. Ellos podían mostrar ante la gente que él era un apóstol, que él era un enviado del Señor. Y en el versículo 3 empieza a decir, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Así que Pablo tuvo que enfrentar cosas bien duras. Y la más dura que puede enfrentar un ministro es que los mismos suyos, a los que le llevó la palabra, se le vuelvan contrarios. Y Pablo estaba viviendo esta época, estaba pasando, no solamente Pablo, porque el mismo Cefas también la vivía, el mismo Apolos también, así que mientras unos decían que sí, otros decían que no. Pero Pablo es el que revela y el que muestra qué pasaba allá. Entonces, Pablo resalta aquí tres cosas importantes que tenía como privilegios, pero que habían prescindido, había dejado que no tenerlos, había decidido no vivir esos derechos o esos privilegios con tal de que los corintios pudieran volverse a Dios con el alma y el corazón, servirle al Señor. Él menciona entonces el derecho de comer y de beber, el derecho de tener una mujer, una esposa,
¿El derecho de qué? De recibir un sustento. Esos derechos los tenía él, pero había, al estudiar la carta uno se da cuenta, yo ahí ya les hice un repaso de toda del capítulo 9, un bosquejito, pero de esos derechos él no quiso tomarlos, y por eso sigue diciendo, versículo 4, ahora sí. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Quiere decir que había una discusión dentro del grupo de creyentes, aún por la comida que se le daba a él y a alguien que lo acompañaba. Porque aquí dice, ¿acaso no tenemos derecho? Y usa un plural. Ya no dice, ¿acaso no tengo derecho? Sino en este punto usa un plural de comer y de beber. Y ese plural va a hacer referencia a otro hombre que está en el capítulo 6, Bernabé. Bernabé y él se presenta ahí como ejemplo de la discusión que había al seno de un grupo de creyentes. No tenemos derecho de comer y de beber, que Bernabé y yo tenemos derecho a recibir comida. No tenemos. Esa era Bernabé y yo no tenemos derecho a recibir comida ni bebida por el trabajo que hacemos, dice la TLA, la traducción en lenguaje actual. Así que había una discusión por la comida que ellos recibían. El versículo 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, por esposa. No tenemos derecho, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí es importante resaltar que Pablo está mencionando que los otros apóstoles, está hablando que ellos también tenían una esposa. Es más, está diciendo que esos apóstoles iban acompañados de sus esposas. No tenemos derecho de traer con nosotros, o sea, de que nos acompañen, de que viajen con nosotros una hermana por mujer, como, y la comparación es como también los otros apóstoles. Entonces aquí está claro que los otros apóstoles tenían su esposa y que cuando se movían viajaban con ellas. ¿A qué otras personas nombra? Los hermanos del Señor, porque la Biblia menciona a los hermanos de Jesús, pero los hermanos de Jesús son también y llegaron también a ser hombres que Dios usó en el ministerio y que nos dejaron también escritos bíblicos. Así que también tenemos, ahí estaba Jacobo, estaba Santiago, eran hermanos del Señor. Estaba Judas, hermano del Señor. Y dice que ellos tenían esposa. Mire que el texto bíblico, en una lectura así detenida, nos aclara. Y Cefas, importante este nombre aquí, Cefas, Pedro, porque recuerde que la iglesia tradicional ha hecho énfasis que Pedro fue el primer papa y que
entonces el celibato comenzó desde allá, pero la Biblia dice muy claro, en el tiempo del ministerio de Jesús, dice que Jesús sanó, fue y oró por la suegra de Pedro, que tenía una fiebre y la sanó y ella empezó después a servirle. Pero ahora aquí Pablo menciona que también Cefas trae una esposa, viaja con una esposa. No tenemos derecho, nueva versión internacional, de viajar acompañados por una esposa creyente como los demás apóstoles y Cefas, Pedro y los hermanos del Señor. Entonces aquí hay referencia de que los hombres de Dios de esa época del primer siglo, los apóstoles y el apóstol Pedro, en sus viajes iban acompañados por su esposa. Eso nos aclara muchas cosas que son importantes. Hemos leído el versículo 5. El versículo 6 vuelve a retomar el tema del sustento. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Quiere decir que habían unos que no trabajaban en un trabajo secular. ¿Quiénes? Los otros. Porque se pone ahí, dice, o solo yo y Bernabé. ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Eso dice Nueva Traducción, Nueva Versión Internacional y TLA. ¿Acaso Bernabé y yo somos los únicos que estamos obligados a trabajar para vivir? Eso empieza a dejar claro que el ministerio que ellos vivieron en ese tiempo era un ministerio donde se habían dedicado de completo a la predicación y no hacían otros trabajos seculares, sino solamente el servicio al Señor en la predicación, en la evangelización. Pero como dije al comienzo, en esta carta, en este capítulo, en esta parte del escrito, Pablo, aunque tenía esos derechos, había prescindido, o sea, no los había hecho para él, no llevaba una esposa con él. En el capítulo 8 ha mencionado que ojalá todos los hombres fueran hechos como él, que se estuvieran así sin tener esposa, porque él tenía ese don. Pero Pablo menciona aquí que el hecho de que él tuviera ese don no significaba que no tuviera el derecho de tener una esposa. Pero como ahora va a mencionar la problemática que ha suscitado al seno de la iglesia de Corinto, aún por la comida que él recibe, que ha sido criticado, ha sido señalado, por eso empieza a hablarles de esa manera y a explicarles que él como predicador del evangelio tenía esos derechos, podía tener derecho a comer y a beber, podía tener derecho, en ese sentido, derecho a qué, a comer y a beber. ¿Lo está hablando en qué sentido? No era que no pudiera comer ni beber, era que recibía el alimento de allá, de ese grupo de creyentes, mientras ejercía ya su ministerio, recibía de ellos, o sea, ellos le daban, pero eso suscitó una cantidad de situaciones que por qué tenemos que darle, que por qué tal cosa. Bueno, como todavía quizás puede pasar hoy. Y en el versículo 7 hace una explicación, pone un ejemplo, hace una ilustración. Va a hacer una ilustración, va a poner un ejemplo para tratar de hacer comprender a los corintios lo que son los privilegios que tiene un servidor, un ministro, un apóstol.
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de su leche? Tres ilustraciones pone para tratar de dejar claro por qué tiene derechos, por qué hay derechos para ellos, en ese caso, para Bernabé, que es el que lo acompaña. Un soldado presta el servicio militar pagándose sus propios gastos. Es lo que está mencionando. O sea, alguien desde esa época, quiere decir que las fuerzas militares siempre han sido sostenidas por el Estado. Y toda la dotación no se la da el mismo soldado. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas, bajo sus propios gastos? Ninguno. Las preguntas que está haciendo el apóstol tienen una obvia respuesta, una respuesta, y es no, ninguno. El que va a los soldados les dan las dotaciones, les dan todo. ¿Quién planta una viña? ¿Quién tiene un sembrado de uvas, un viñedo, y no come de las uvas? ¿Quién hace eso? ¿Quién cuida un rebaño y no toma de su leche o no bebe de su leche? Así que en el versículo 7 está poniendo un ejemplo, está poniendo 3 para dejar claro de que alguien que ejerce una labor es digno de que de esa labor reciba. Que era digno de que él comiera y recibiera por el trabajo que él hacía. Entonces dice en el versículo 8, dice, ¿digo esto solo como hombre? O sea, es mi propia opinión la que estoy exponiendo acá. Es mi concepto de la vida el que traigo para hacer toda esta exposición. Esa es la pregunta que está llevándolos a la reflexión. ¿No dice esto también la ley? O sea, ¿no está escrito también en la Biblia? O sea, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no decía eso, porque cuando habla de la ley, no está refiriéndose a otra cosa que las enseñanzas de Moisés. Así que deja claro que no es simplemente un concepto humano de él, sino que eso lo enseñaba la Biblia. ¿Qué quiere decir con ello? Que en este sentido, la enseñanza del Antiguo Testamento no había sido abolida. Eso es lo que está resaltando. Pablo, cuando habla, recuerde lo que hemos mencionado. Pablo dice, digo esto lo dice el Señor y esto lo digo yo. Pero ¿cómo estaba enseñando Pablo? Pues por lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, sencillamente lo había dicho el Señor. Ya estaba. Por eso también el Señor dijo, no digo mandamiento nuevo. Lo dice el Señor también, sino el que ya habéis oído desde el principio, que os améis unos a los otros. O sea que lo que ya está, no hay que reglamentarlo otra vez. Pero lo que no está, hay que reglamentarlo. Y esa fue una de las autoridades que Dios le concedió a Pablo. Era una autoridad como apóstol y por eso fue el que escribe, y las escrituras vienen a ser entonces texto sagrado, inspirado por el Señor, porque fue Dios el que lo puso a escribir. Entonces, como Pablo dice que esto no es una opinión humana, esto que está haciendo no es sino que eso también lo apoya y está sustentado por la Biblia, por el Antiguo Testamento, en la ley, versículo 9, y entonces trae
trae el ejemplo, va hasta la ley, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. La ley decía eso, no pondrás bozal al buey que trilla. Los bueyes eran los que eran utilizados en la era, el trigo se recogía a un sitio que se llamaba la era, y se ponía ahí, y ahí se subían los bueyes, y los bueyes pisaban el trigo, y iban para que soltara el grano. Pero la ley decía, estaba escrito que el buey que estaba trillando el trigo, no le deberían poner bozal. ¿Por qué decía que no le pusieran bozal? Porque lo hacían. Cuando el Señor dice que no le pondrás bozal, era porque se lo ponían. Cuando el Señor dice no matarás, es porque mataban. Cuando el Señor dice no robarás, es porque la gente robaba. Cuando el Señor dice no codiciarás, es porque la gente codicia. Entonces no pondrás bozal al buey que trilla, porque eso se hacía. Pero en la ley judía, en los mandatos, estaba prohibido un buey trillando amarrado en la boca para que no pudiera coger y alimentarse. Y entonces Pablo dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? O sea que él coge esa escritura y la trae, dice, bueno, esto que hizo el Señor tenía una aplicación, iba más allá de simplemente el sustento de un animal de trabajo, o esto iba o va más allá, o esto tiene una sombra, o esto tenía una enseñanza que se aplicara. Dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió. Así que por la autoridad que Pablo tiene, dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Y vuelve a los ejemplos, vuelve a las ilustraciones. Y el que trilla con esperanza de recibir fruto. O sea que está dejando claro que quien ejerce una labor, la ejerce con una esperanza de recibir algo de la función y del cargo que desempeña. Si nosotros, versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. O sea, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segáremos de vosotros lo material. Es la reflexión con las ilustraciones que está y con lo que ya ha citado del Antiguo Testamento, tiene que poner en perspectiva a la iglesia en Corinto, para que se dé cuenta que eso que hace un grupo, porque ya hay unos que sí lo estaban haciendo, de cuidarlo, de tener cuidado, pero de otro grupo estabas recibiendo la crítica. El versículo 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero resalta, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Así que Pablo está diciendo y está poniendo como referente, recuerda que mencionó a los otros apóstoles, mencionó a Cefas, mencionó a los hermanos del Señor y mencionó a Bernabé y a él. Dos grupos. Unos dice, solo Bernabé y yo nos toca trabajar en un trabajo diferente, en un trabajo secular. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Pablo era constructor de tiendas.
en un lenguaje más moderno, un constructor de campings. Por eso la gente dice, nos vamos de campings. Una cosa que venden en algunas tiendas, almacenes de cadena, y uno se va a un campamento y si no hay espacio por allá, entonces arma la tiendita aquella. Pablo hacía tiendas y ese era su trabajo. Habían otros también que lo acompañaban. En el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles menciona que habían otros, Aquila, que eran también del mismo oficio de hacer tiendas. Y Pablo, esto era lo que él hacía. Pero él dice, otros participan de este derecho sobre vosotros. O sea que otros se alimentaban ahí, recibían sustento. Otros, bueno, recibían esos privilegios. Y Pablo dice, si otros participan, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué? Porque él fue el que llegó ahí a predicar el evangelio. Él fue el que les trajo la buena nueva. Y entonces, cuando él regresaba por ahí, ya venía la crítica, el señalamiento. Pero Pablo decidió no usar el derecho que tenía. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo. Bueno, yo estaba analizando la vida de Pablo y Pablo dice que para los casados, los tales iban a sufrir aflicciones, porque tener una esposa implicaba responsabilidades. Pero ser soltero implicaba más libertad. Sin embargo, él, siendo un hombre que no tenía esposa, lo vemos aquí, y puede uno entrever que Bernabé tampoco. Lo vemos aquí que le tocaba trabajar para no serle carga por aquello del señalamiento que estaba haciendo él. Entonces él trabajaba con sus propias manos haciendo tiendas para sustentarse él y ayudar a los hermanos que lo acompañaban, a todos los compañeros, pero no sucedía solamente que Pablo se sustentara él solo, porque la Biblia sí hace referencia a las iglesias de Macedonia, en el caso de Filipenses, que los filipenses le enviaban sustento, ayudas, para que él pudiera seguir con el ministerio. Pero aquí el caso particular es Corinto, donde Pablo dice que le ha tocado soportar. O sea que el asunto de estar solo, sin esposa, significaba que le tocaba trabajar y comprarse la comida. Comprarse la propia comida. ¿Para qué? Dice, para no poner ningún tropiezo, ningún obstáculo. Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Vuelve entonces a citar la Biblia y vuelve a recordarles y vuelve a decirles, si no saben, tienen que saber algo. No saben, el mismo tipo de pregunta que usa 10 veces o más aquí en la carta a los Corintios. ¿No sabéis? ¿No sabéis? Dice, no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan. O sea que lo que ellos estaban haciendo no era solamente un privilegio que tenían y que ellos se habían inventado esto y que basados en la ley, en lo del buey que trilla, entonces ellos estaban haciendo esa referencia, Pablo estaba haciendo esa referencia solamente para recibir su sustento. No, es que la Biblia decía que los que trabajan, y tiene que decírselo a los corintios, ustedes no sabían que los que trabajan en las cosas sagradas, o sea, las cosas sagradas era el culto judío que se celebraba, comen del templo
y los que sirven al altar participan. Y entonces dice Levítico capítulo 7, versículo 6, todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo, es cosa muy santa. De las ofrendas, de los sacrificios que todo el pueblo tenía que presentarle al Señor y eran llevados al templo antiguo, al templo judío, o en el caso antes de existir el templo llamado el tabernáculo, la tienda donde se hacían los sacrificios, los sacerdotes levitas eran los que una parte de esas ofrendas se quemaban, pero otra gran parte quedaba para ellos y era el sustento, era la comida de ellos. O sea que ellos vivían, se sustentaban de lo que llegaba como ofrendas que presentaba el pueblo allá en el templo, pero se las presentaba a Dios. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. Deuteronomios 18:1. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. O sea que las ofrendas y lo que se le dedicaba al Señor era para ellos, eran para los sacerdotes levitas. Y a esto es que está refiriéndoles el apóstol San Pablo a los corintios. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y habla y menciona en este contexto que el servicio a Dios es un trabajo, es un trabajo. A mí me han preguntado personas y me dicen, pastor, ¿y usted a qué se dedica? Y no, pues yo trabajo. Digo, pero usted no trabaja. A mí me lo han dicho más de una vez. Pero usted no trabaja entonces. O sea que parece que ejercer el ministerio de predicar la palabra no es considerado para un buen número de personas como un trabajo. Es considerado como no hacer nada, como vivir a expensas de otro. Este es el precio del ministerio de servir a Dios. Porque aunque muchos pueden hacerlo con una gran alegría y con gran gozo, para otros quizás puede ser motivo de ¿qué? De señalamiento, de crítica. Hoy también se vive ese señalamiento a través de las redes sociales y se dicen una cantidad de cosas. Por supuesto que habrá gente que está para explotar, para hacer una cantidad de cosas, pero lo cierto es que el que ha sido llamado por Dios y de verdad tiene un ministerio y ha consagrado su vida, la Biblia dice que el que trabaja en las cosas sagradas tiene derecho de comer de esas ofrendas, de lo que el Señor ordenó, de lo que el Señor ordenó, no de lo que uno quiera tener, sino lo que el Señor ordenó. Por eso la Biblia decía ya, citando el Antiguo Testamento, porque es que Pablo cita a Moisés exactamente, en este aparte que está escribiendo el apóstol Pablo a los Corintios, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. O sea que las ofrendas le pertenecían solamente al Señor y habían ciertas ofrendas, no todas las ofrendas, no todo lo que entraba le pertenecía a ellos, pero había ciertas cosas que a ellos le correspondían. Así que los levitas tenían por heredad, en ese caso, los mismos diezmos. Números 18, 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová como en ofrenda. Esa es una ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad.
y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Números 18:31. Así que era una manera en que Dios les remuneraba por cuanto no les dejó herencia. Versículo 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Y el apóstol Pablo, después de citar el Antiguo Testamento y de hacer referencia al Antiguo Testamento, entonces retoma el Nuevo Testamento, pero retoma hablando con alguien especial. Dice, el Señor, esto no lo mandó cualquiera. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y a la referencia que hace, que está en Lucas, que está en Mateo, que está en Marcos, dice, cuando el Señor los envió de dos en dos a predicar, le dijo, no llevéis 2 túnicas, no llevéis alforja, o sea, no lleven una cinturón donde metían el dinero, dice, no lleven nada de eso, porque el obrero es digno de su salario, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den. Así que el Señor los mandó no para que ellos compraran la comida, sino vayan y prediquen, y a donde no lo reciban, pues les toca salirse, pero donde lo reciban, traigan la paz de Dios a esa casa, y digan, la paz de Dios sea sobre esta casa, y quédense ahí, posen ahí, y coman lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Lucas 10:7. Entonces, Pablo ha hecho aquí toda una exposición acerca de los derechos que él tenía. Derecho a comer y a beber, o sea, que fuera sustentado. Derecho a tener una esposa también. Derecho a recibir un sustento económico por el trabajo que realizaba. Sin embargo, Pablo dice que él de eso no se aprovechó, aunque otros que estaban ahí sí lo hacían. ¿Cuál era la diferencia? Pues que los otros que estaban ahí llevaban mujer, estaban casados, tenían una familia, y no solamente les tocaba cuidarse en ellos, sino también cuidar de sus familias, pero Pablo prefirió no usar de ese derecho. Así que vamos a terminar aquí porque ya el tiempo se nos fue. Vamos a darle gracias a Dios. Y bueno, hemos llegado por lo menos a una parte importante de este capítulo 9, y nos sigue faltando la otra parte, que también, si el Señor nos lo permite, lo veremos el día lunes en un amanecer con Cristo. Démosle gracias a Dios por la palabra. Padre Celestial, gracias porque hemos oído la palabra, porque tú nos enseñas, porque tú nos muestras el camino, porque tú haces una obra en la vida de todos los que oímos el Evangelio. Señor, gracias por la palabra. Oh Dios, gracias por la gente que escucha. Oh Dios del cielo, gracias por tu misericordia, por su amor y su bondad. Bendito Dios del cielo, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Te damos las gracias porque tú eres bueno y su misericordia es para siempre. Oh Dios del cielo, gracias Señor. Gracias Señor por su iglesia, por su pueblo y la obra que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, bendiga esta obra, que siga prosperada, que siga llegando a muchas naciones, a muchos pueblos.